Se preguntarán por qué todavía tengo mi arbolito de Navidad y con sus lucecitas. Y bueno, y aquí también tengo su nacimiento con la imagen pequeña del niño Jesús. Y bueno, ¿por qué todavía tengo todo esto? Esto lo vamos a levantar el día 2 de febrero. ¿Pero qué es el día 2 de febrero? La mayoría de la gente lo conoce o lo conocemos como el Día de la Candelaria. Pero realmente es el día de la Virgen María y su purificación. Sería más bien el día de la purificación de la Virgen María y se le llama Candelaria de candela, de veladoras, como las tenemos aquí nosotros. Y esas veladoras significan la luz del Dios nacido, la luz del niño Jesús. De acuerdo a la Biblia, el ciclo navideño o el ciclo del nacimiento de Jesús con todos sus momentos de vida empieza el 24 de diciembre y termina a los 40 días con la purificación de la Virgen María el 2 de febrero. Si nos referimos a los pasajes en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 20 al 40, ahí se narra la historia que en los tiempos de Moisés, después de 40 días, todo varón nacido, el primogénito, debía ser presentado en el templo ante el Señor. Y se sacrificarían a 2 palomitas para darle el significado o de esta manera purificar el pecado original del nacimiento, como así se considera. Pero en ese momento también se habla de un hombre sabio y sensato llamado Simeón, que reconoce al niño Jesús como Mesías, lo toma en sus brazos, lo levanta y agradece a Dios que le da vida y alcanzó a conocer al Mesías, ofreciendo su alma y diciendo que ahora puede ya morir en paz. También en ese mismo día está una viuda de nombre Ana, que tenía 84 años de viuda y que solo había vivido 7 años con su esposo. Esta también reconoce que Jesús es el Mesías y empieza a propagarlo y a decirle a toda la gente que se acerca al templo. Estos son los 2 testigos que justifican o entienden que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios hecho hombre. También ahí Simeón le dice a la Virgen María que su corazón será atravesado por la espada. ¿Y qué significa eso? El dolor más grande a ver a su hijo sacrificado por el perdón de los pecados. En otras palabras, para entendimiento de unos y para caída de otros. Esto es lo que en la Biblia se refiere al 2 de febrero, lo que conocemos como el Día de la Candelaria. El ciclo navideño que ahí termina, como lo vuelvo a repetir, el ciclo navideño que empieza el 24 de diciembre con el nacimiento de Jesús y termina el 2 de febrero con la purificación de la Virgen a través del sacrificio de 2 palomitas y por supuesto la presentación del niño primogénito de la familia en el templo ante Dios. La cosa curiosa sería, ¿por qué se celebra con tamales? La realidad es que
Cuando se introduce la religión cristiana a México, a la Nueva España o Mesoamérica en aquel entonces, también los pueblos indígenas tenían la tradición de que el 2 de febrero festejaban al dios Tlaloc, el dios de la lluvia, al dios Quetzalcóatl, dios creador del hombre y dios creador del maíz o el dios del maíz, y también el dios de los lagos, de las aguas, de los manantiales, el dios llamado Chalchutlicue, espero que lo haya pronunciado en el lenguaje náhuatl, que era el dios de los manantiales, de los ríos, de los lagos, como ya lo había mencionado. Estos tres dioses eran precisamente que coinciden en esa fecha, el 2 de febrero, que los pueblos indígenas de Mesoamérica también celebraban. Y lo hacían con el tamal que es un producto hecho de maíz. Y el maíz, como todos sabemos, o si tomaste algo de historia en la primaria y secundaria, si fuiste a México, o en la elementary school en junior high, pues todos nos explicaban que el maíz es parte de la vida del mexicano o de la vida de los pueblos mesoamericanos. Y era el cultivo sagrado, el maíz, el que daba vida. Entonces, Quetzalcóatl era el dios del maíz y el agua por Tlaloc y por Chalchutlicue, pues eran estas las ofrendas, los tamales, el producto del maíz. Y bueno, al introducir la religión cristiana, se mezcla con la tradición indígena de esa festividad y por ende, ya conjugados, se festeja la fiesta de la luz que la religión cristiana trae a Mesoamérica y la fiesta del tamal que los pueblos indígenas ya tenían como fiesta sagrada a sus dioses. Y es por consiguiente, se unen las dos culturas y bueno, se festeja el cierre navideño, los 40 días que tiene que esperar la Virgen María para ir al templo y presentarse y purificarse, y por ende la festividad de los pueblos indígenas, que era la ofrenda del tamal o la ofrenda de maíz hecho tamal. Y de ahí viene por qué es la tradición de comer tamales el día de la Candelaria. El día de la luz, que precisamente normalmente cuando vas a la iglesia llevas tu veladora, ¿no? Para festejar también, que tiene el símbolo de que la luz es Jesús, la luz es el niño Dios que se presenta en el templo para rendición de los pecados del hombre. Pues esta es la razón por la cual nosotros todavía tenemos nuestro arbolito de Navidad, nuestro nacimiento, y es hasta el 2 de febrero cuando levantamos todo, abrimos algunos regalos y por supuesto comemos tamales. Bueno, también en estos 40 días debemos hacer un paréntesis y que debemos mencionarlo también, que es el Día de los Reyes, el día 6 de enero. En ese día, todos recordamos, celebramos un pan en círculo que le llamamos la rosca de Reyes, porque aparte de los regalitos que pudimos dejar a nuestros hijos por la mañana, en la tarde lo festejamos con un rico pan con atole. En México era con atole. Y ese pan traía unos monitos, o trae unos monitos, y al que le tocan los monitos es precisamente el que pone los tamales para el 2 de febrero, para el Día de la Candelaria. Entonces es toda una tradición hermosa, es todo el cierre navideño, los 40 días del 24 de diciembre al 2 de febrero, son fiestas tradicionales que tienen mucho que ver con nuestra Iglesia Católica y la religión cristiana, y que se une una con otra, es decir, el Día de los Reyes, cuando vienen los tres reyes a darle las ofrendas al niño Jesús, que nosotros también lo significamos dándole regalos a nuestros hijos, y después de ahí, los compadres o las personas que ganan los monitos cuando se comen el pan, es cuando traen los tamales
este día 2 de febrero, el día de la luz, el día de la purificación de la Virgen María, el día de la presentación del Redentor al mundo. Ahí se los dejo. Soy Julián Albatros. Hasta la próxima.